Vamos a hablar otra vez de Cuba. Qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más, decía la canción de Carlos Puebla. Hubo gente que se enojó muchísimo conmigo. Si criticas a lo que ha hecho el gobierno cubano de 1959 a 2021, ya, madre, claro, es que tiene 4 años menos que yo la Revolución Cubana. Yo soy del 55, la Revolución es del 59. Si criticas lo que hizo, lo que se ha hecho, parece que estás en contra de la justicia, la libertad, la solidaridad, el que los trabajadores tengan un papel más relevante en la economía y que tengan una vida digna y salarios dignos y una posición de ciudadanía que se les niega a muchísimos trabajadores en muchos lugares del mundo. Y no es cierto. El problema es que en Cuba no hay ni igualdad, ni justicia, ni solidaridad, y además se les niega a los trabajadores lo que tienen en muchos otros lugares del mundo. Cuba fue un sueño maravilloso. A ver, yo fui inspirado también por Fidel Castro en su momento. Pensar que esta América Latina en la que yo nací, la América Latina en la que yo viví, pudiera tener una situación mejor para sus indígenas, para los más desprotegidos, para los pobres, que pobreza e indigenismo son casi lo mismo en muchos de los países latinoamericanos, es decir, porque se perpetuaron las desigualdades y las asimetrías que establecieron los regímenes coloniales, y luego los regímenes propios no se han preocupado por resolverlos. Entonces le quieren echar la culpa a España de lo que pasó en los últimos 200 años. Dices, no, lo que pasó antes sí fue culpa de España, del gobierno español de entonces, de los reyes españoles de entonces, no de la España de hoy. Pero los últimos 200 años son responsabilidad de cada país y han hecho un trabajo atroz, pésimo, malísimo, despreciable, y en algunos casos francamente criminal. Cuba era un sueño, el sueño de verdad de una sociedad mejor. Y resultó que no lo era. Y uno de los motivos fundamentales por los que no lo era se llama Fidel Castro. Fidel se endiosó, y Fidel era un hombre que estaba convencido de que él lo sabía todo, lo podía todo. Les voy a contar dos anécdotas rápidas. La primera no tengo ilustración. Yo me la contó un amigo que fue su protagonista y que ahora está en México desde hace muchos años. Ellos hacían software para unos robots industriales que se hacían en Checoslovaquia. Existía Checoslovaquia, no había Chequia y Eslovaquia, sino que eran un solo país, bajo el dominio de la Unión Soviética, uno de los países satélites de la Unión Soviética. Y estos robots industriales se hacían en Checoslovaquia, el hardware y el software lo estaban programando estos jóvenes programadores cubanos, hay programadores excelentes. Y un día la desgracia de su vida fue que los fue a visitar el comandante, el caballo, como le decían, o Alejandro, como era su nombre para la gente de seguridad. Llega Fidel y pregunta, ¿qué hacen ustedes aquí? Y le tratan de explicar. Media hora después, Fidel decidió que él era experto en robótica, software y hardware. Y entonces decidió que Cuba iba a ser la potencia latinoamericana de la robótica, y que iba a hacer sus propios robots. Entonces, entre otros, mi amigo, Marco, le dijo, oiga, comandante, con todo respeto, pero es que no tenemos la microelectrónica, la capacidad metalmecánica, etcétera, para hacer los robots. No podemos hacer robots, por eso nosotros programamos el código que mueve el robot, la manita del robot industrial. Ah, no, está decidido. Y entonces decretó y empezó a mandar gente para que hiciera los robots y mandó como mandan los monarcas. Al cabo de un año, ni robots ni software. Y los programadores decidieron que mejor iban a tratar de huir para México. Porque así era Fidel, lo sabía todo, pero, o por lo menos creía que lo sabía todo, porque nadie le decía que estaba mal. Es el problema con los grandes caudillos, con la gente que tiene demasiado poder, es que nadie le dice, usted está metiendo la pata. Y yo lo he vivido a nivel muy bajito. Yo recuerdo, yo trabajaba en una empresa que hacía la comunicación audiovisual para Kodak. Y un día llega un nuevo presidente de Kodak, Kodak México, y nos llaman a todos los proveedores y a la gente de los niveles altos de decisión de Kodak, y le empiezan a contar, empieza a decir el presidente cuál va a ser la política de Kodak en lo sucesivo, y con sus trabajadores, y con esto y el otro, lo más allá.
Y todo el mundo le dijo que sí. Y yo, que era el redactor de una de las empresas de comunicación que estaba allí, levanté mi manita y le dije, no, está mal. ¿Por qué? No, porque los trabajadores en México no funcionan así, aquí hay una tradición, así y así, ya sabe, entonces va a ser mejor utilizar esta política, porque la política que usted trae pues, no va a tener éxito, porque no va dentro de los... Dijo, hombre, qué bien, ¿usted cómo sabe esto? Bueno, mire, porque lo he estudiado, porque es en lo que he vivido, porque estoy interesado en la política, estoy interesado en la sociedad, aparte de ser escritor y como periodista, y entonces tengo la idea de que probablemente usted está equivocado. Dije, ¿se puede saber por qué todos me están diciendo que sí, si estoy metiendo la pata? Y los demás empezaron a mirar los zapatos y a buscar arañas por el techo y tal. ¿Por qué no se atreven a decirle estoy equivocado? A mí como me da igual, pues dije, oiga, no, me está metiendo la pata. Básicamente tenía políticas laborales que yo sé que en México no iban a funcionar, estas, por las costumbres que ya existen. Bueno, es muy difícil decir a la gente que se equivoca. Miren, un día decidió que sabía ganadería. Fidel Castro. Fidel Castro decidió que sabía de ganadería. Seguramente alguien de la ganadería le explicó. Había una fuerte, no me acuerdo cómo se llama, la población de ganado, pues tiene un nombre técnico, la cantidad de ganado que hay en un país, pero había una población de cerca de 5,2 millones de reses, habiendo 6,2 millones de habitantes. Es decir, había la posibilidad de dotar de leche y carne a toda la población. Si no se hacía era porque a los pobres no se les da leche ni carne y no tienen para comprarla. Pero Cuba tenía la posibilidad de hacerlo. Y entonces una revolución que se supone que iba a mejorar las cosas, pues evidentemente con esa planta productiva ganadera tenía las posibilidades de hacer cosas maravillosas, pero él decidió que había que mejorar la raza. Ay, hijo mío. Entonces trajo este toro. Este toro se llamó Rosafé Signoret, un semental Holstein. La raza Holstein es una raza lechera, usted sabe. Y lo llevó lo compró en Canadá, o Canadá lo donó, no me acuerdo, pero en fin, el chiste es que decidió que la ganadería necesitaba la sangre de este nuevo semental y empezó a hacer experimentos para inseminar a las vacas que eran de raza cebú. La planta ganadera de Cuba era de cebú. Y nadie le preguntó, y nadie le dijo, oiga, es que Holstein y cebú igual puede ser que el resultado no sea el que usted dice. No, si usted da mucha leche, los juntamos, tenemos el doble de leche. Tan es así que hubo una vaca. Fíjense, 2 estatuas de vacas tenemos ella en Cuba. Que esta fue Obreblanca, la hija maravillosa, la hija perfecta de Rosafé Signoret, que dio más leche que ninguna vaca en toda la historia de Cuba. Y fue la única. Las demás, la producción lechera cayó, la planta ganadera se redujo hasta de 5 millones, de cabezas de ganado a 2 millones. De allí vino la historia aquella que de pronto nos parecía muy bien cuando no conocíamos la historia y te decían, dicen en Cuba que si la leche es poca, al niño le toca. Uy, mira, si hay una escasez de leche, pues claro que los niños les den la leche primero a los niños. Entonces Fidel salía y decía, garantizo que todo niño de 7 años, hasta los 7 años, tendrá un vaso de leche. Y tú decías, wow, qué bien, qué bueno es Fidel. Le da un vaso de leche a los niños. Y si es que antes tenían 5 y 6 vasos de leche, pero con su experimento genético estúpido, se cargó la ganadería cubana que hasta la fecha creo que no se ha podido reponer. Ese era Fidel Castro. Y luego teníamos otro problema. Aparte de, eso sí, estatuas de Fidel, del Che y de los vacunos que iban a salvar a la patria. Y luego tenemos el problema del embargo. Acaba la Organización de las Naciones Unidas, acaba de condenar por enésima vez el bloqueo. Le llaman bloqueo, no lo es. Lo confunden con el bloqueo naval que hubo en octubre de 1962 cuando la crisis de los misiles. Ese sí fue un bloqueo naval. Los barcos de guerra de Estados Unidos rodearon Cuba y dijeron que si entraban barcos soviéticos, pues le iban a disparar. Porque los soviéticos estaban poniendo misiles atómicos, bombas nucleares en Cuba para dispararlas a Estados Unidos, que estaban a 90 millas.
Esto naturalmente preocupaba a Estados Unidos, no es solo que fueran el malvado imperialismo, sino que cuando te apuntan con un arma se considera legítimo que te sientes inquieto. Pero eso fue en octubre de 1962. Lo que ha habido desde entonces es un embargo comercial de Estados Unidos, donde no le vende casi ninguna mercancía a Cuba, salvo medicamentos y algunas cosas de primerísima necesidad. Y el embargo ha sido el gran pretexto de Fidel Castro primero, de Raúl Castro después y ahora de Miguel Díaz-Canel para explicar por qué la economía cubana nunca despegó. No porque fueran unos ineptos, que son unos ineptos, no porque fueran unos inútiles que no sabían de economía, pero además no querían preguntar. No, era por el bloqueo, era por el embargo. Cuba comercia, si ustedes ven los datos internacionales, Cuba comercia con todo el mundo. Todo el mundo puede comerciar, y sobre todo China comercia muchísimo con Cuba. El problema de Cuba es que no tiene nada que vender, porque no tiene una economía funcional. Todavía 60 y tantos años después, 62 años después de la revolución, no han podido levantar una economía que funcione. ¿Por qué? Porque desde que termina la revolución del 59 hasta el 89, la Unión Soviética le compra a Cuba sus cítricos, su tabaco y su azúcar, que es lo único que producía Cuba, a precios muy por encima de los valores del mercado, a cambio de ser la base de la Unión Soviética a 90 millas de la Florida. Y en vez de tratar de desarrollar su economía aprovechando que el tío Boris estaba pagando las facturas, los gobernantes cubanos dijeron viva la vida. Llega 1989, el tío Boris deja de pagar las facturas porque desaparece el tío Boris, se difumina la Unión Soviética y de pronto los comunistas ya no están al mando en Rusia y Cuba se hunde. Cuando yo voy a Cuba en el 91 y el 92 están en periodo especial. Los hijos de mis amigos no tenían leche. Un amigo me invitó a comer, esto es aterrador, un amigo me invitó a comer a su casa unas chuletas de cerdo que probablemente compró en el mercado negro y estaba quemando sus muebles para cocinármelas. Y te las comías con un sentido de angustia y de culpa increíble. Vietnam tuvo un bloqueo económico bestial de 1975 a 1995, 20 años. Le ganó la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos detestaba a Vietnam, por supuesto, hizo todo lo posible por hundir al gobierno de Vietnam. En 1995 Vietnam tenía una economía funcional, una economía que funcionaba, que podía comerciar, que podía satisfacer las necesidades de su población. Y Cuba no puede hacerlo todavía. No me cuenten la defensa de la ideología cubana cuando no puede darle de comer a su gente, no puede satisfacer a su gente, no puede darle trabajo, no puede realizar, no tiene una economía que funcione. Y cuando caminas por el malecón lo que tienes es un montón de chicos que no tienen nada que hacer, pero bueno, como más o menos les llega la comida, pues ¿qué van a hacer? ¿Rebelarse contra el gobierno? Al que lo hace le llega la brigada de respuesta rápida y le da una paliza. Yo vi alguna paliza en La Habana. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de la ineptitud brutal de los Castro y de todo el Partido Comunista Cubano que les siguió el cuento y les bailó a su ritmo. Y el control de la población a través de los CDR y todo lo que está alrededor del fenómeno cubano es una desgracia. Entonces, no, por favor, no es que yo esté en contra de los grandes ideales de la Revolución Cubana. Es que la Revolución Cubana está en contra de los grandes ideales que se propuso y a diferencia de ellos yo sigo siendo de izquierda. ¿Con esto ya es suficiente para que me vuelvan a echar la bronca?